Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy te voy a contar cómo planificarte para un examen. Sí, eso es algo que todos tenemos que hacer, eso es algo que a todos nos cuesta y que no siempre le damos la atención que debería, porque nos ponemos a estudiar como locos, pero no analizamos fríamente el proceso de estudio, cómo me voy a planificar. Y esa va a ser una de las claves de nuestro éxito, el planificarnos adecuadamente y saber lo que estamos haciendo y el por qué. Vamos a ir por partes. La primera de ellas es minimizar el tiempo que procrastinamos y maximizar el tiempo de estudio eficiente. Y lo que vamos a hacer es priorizar. Lo primero que hemos de tener en cuenta es cuáles son los temas más importantes. Porque siempre vamos a poder elegir dentro de una oposición o dentro de la propia carrera, siempre va a haber partes o temas dentro de una asignatura que nos van a resultar más sencillos que otros. Entonces es importante el analizar muy bien qué es lo que vamos a tener que estudiar. ¿Vale? Vamos a ver cuáles nos cuestan más, cuáles nos cuestan menos, cuáles nos resultan más sencillos y vamos a centrarnos especialmente en los que llevamos bien. Si es importante que sepamos todos, pues vamos a planificarnos para dedicarle más tiempo, para incidir más o repasar más aquellos temas que nos son más difíciles, aunque nos dé pereza, ¿vale? Y luego lo vamos a poner por escrito. Más cosas que tenemos que ver. El diario metacognitivo. Ya le dedicamos un programa entero a este tema y le vamos a dedicar otro más en YouTube dentro de poco, próximamente. Pero el diario metacognitivo es esencial. Si no sabes de qué te hablo, te recomiendo que vayas hasta el programa en el que hablo de este tema, aquí en ebooks o en Spotify o donde nos estés escuchando. Pero bueno, básicamente consiste en llevar un diario, una agenda, en la que anotemos cada vez que estudiamos cuáles son nuestras sensaciones, para poder establecer patrones de qué nos funciona mejor, qué nos funciona peor, qué días somos más productivos y averiguar el por qué, cuáles son esas cosas que nos hacen ser o ir a tope de productividad y cuáles nos frenan más, ¿vale? Para saber al final cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. Bien, la segunda parte de este sistema o de este entrenamiento sería averiguar qué métodos tengo que utilizar para estudiar. Esta es una pregunta muy común que nos hacen muchos alumnos, que es, vale, pero ¿qué método tengo que utilizar? ¿Utilizo este o utilizo el otro? ¿Empiezo a estudiar así o de esta forma? Al final todo es relativo, todo depende del tipo de información que tengas que saber o memorizar en cada examen. No es lo mismo que tengas un examen que sea una exposición oral, que sea un test de verdadero y falso, que tengas un test de respuesta múltiple, que tengas que desarrollar o hacer un ensayo. Hay muchos tipos de exámenes, muchos formatos y muchas formas de memorizar la información. Unas requieren mucha literalidad, otros requieren poca, otros requieren memorizar una gran cantidad de datos, por ejemplo numéricos. Entonces, va a haber distintos sistemas. Incluso dentro de los propios sistemas, nosotros muchas veces explicamos el sistema de forma genérica, pero luego lo vamos adaptando a los datos que almacenamos. No es lo mismo que tú tengas que almacenar en tu cabeza 2 números y una letra, porque sean códigos de algo. Pues ese tipo de información vas a poder crear un método específico a partir de los propios métodos. Vas a poder crear uno específico para eso. Entonces, averigua bien de qué tipo es el examen. Averigua o céntrate en qué tipo de información vas a tener que guardar o cuál es la que tú necesitas recordar porque te cuesta. Y a partir de ahí, elige uno de nuestros métodos, el que mejor te venga, de los que hemos visto aquí en el podcast, de los que hemos visto en YouTube o de los que impartimos en nuestros cursos online. Busca el que mejor te vaya, ¿vale? Tenlo siempre en cuenta. Y el tercer punto, y aquí llegamos al meollo de la cuestión, aquí llegamos al tocino, a lo importante, a lo bueno, a la sustancia. No sé más sinónimos ya, pero bueno, que sería el crear un plan de estudio. ¿Qué recomiendo yo aquí? Yo recomiendo personalmente Google Calendar.
porque es el que más utilizo, el que me viene mejor para organizarme. ¿Que quieres utilizar cualquier otra herramienta? Me parece genial. Utiliza la que mejor te venga, pero yo utilizo esa, ¿vale? Yo es la que te recomiendo. ¿Qué vas a hacer con Google Calendar? Pues vas a preparar un listado con todo lo que vas a hacer. Vas a hacer un planning exhaustivo en el que expliques todo lo que vas a hacer a lo largo del día. Por ejemplo, vas a poner a qué horas vas a estudiar, a qué horas vas a resumir, a qué horas vas a hacer esquemas, pero también vas a añadir a qué horas vas a desayunar, comer, cenar, cuándo vas a salir a pasear al perro, cuándo vas a ir al gimnasio, cuándo vas a hacer un pequeño descanso. Todo esto lo vas a anotar. ¿Por qué? Porque va a ser la forma de que te comprometas con ese calendario, que no vayas al azar diciendo, bueno, yo estudio 2 horas hoy, mañana, estoy más motivado, estudio 3. No, disciplina. Llueva o nieve, tienes que seguir esa disciplina como un espartano y seguirla día a día. Entonces, ten esto perfectamente apuntado. Otra recomendación cuando crees este planning, utiliza calendarios separados, es decir, distintas capas. ¿Por qué? Porque vas a tener una para el estudio como tal, cuando hacer un esquema, cuando resumir, cuando estudiar, cuando aplicar distintas estrategias de memorización. Todo eso lo vas a apuntar en un calendario que sería estudio. Puedes poner otro que sea descansos y vas a hacer una capa que vas a poder activar o desactivar. Por los descansos vas a tener el entrenamiento, el ir de paseo, el sacar al perro, todas estas cosas las vas a tener anotadas. Otro con tus clases o con tu trabajo, si tienes que ir a clase, si tienes que ir a trabajar, también lo vas a poner para tenerlo perfectamente delimitado, tu horario. ¿Qué más vamos a hacer? Pues una cosa que vas a hacer también es intentar prepararte ya directamente con los pomodoros, es decir, vas a poner de esta hora a esta hora voy a estudiar y aquí voy a meter un descanso de 5 minutos para hacer el primer pomodoro, ¿vale? Te lo vas a poner directamente en el calendario para poder llevar un control total, ¿vale? Esa es una de las recomendaciones importantes que te hago. Aplica el pomodoro, vas a ver cómo notas mucha diferencia. Más cosas que podemos hacer, pues organizar estas sesiones en función de si somos, pues como dicen, alondra o búho, si somos de mañana o de noche, cuándo estudiamos mejor, cuándo somos más productivos, de recién levantados o bien entrada la noche. Pues en función de esto te vas a poner las asignaturas más difíciles o lo que te dé más pereza justo cuando seas más productivo. Si eres más productivo de mañana, pues ponte lo más pesado siempre a primera hora, cuando estás más fresco. Y ten en cuenta, si trabajas de mañana, ponte una hora para acostarte, que sea temprano, para dormir tus 8 horas, poder hacer un poco de ejercicio por la mañana y empezar a tope el día, ¿vale? Para madrugar bien. Eso tenlo también muy en cuenta. Y la última recomendación que te doy, y para mí es importante, y esto lo aplico, no solo lo he aplicado al estudio en su día, sino que yo lo aplico también al trabajo. Y me encanta, que es el tema de trabajar en bloque. Esto tiene varios matices, porque siempre digo que es bueno cuando estamos estresados o cuando llevamos muchas horas de estudio, es bueno ir repartiendo o ir intercalando distintos procesos. Resumir, memorizar, hacer una lectura ligera del tema, hacer un repaso, hacer un examen de prueba. Está bien a lo largo del día poner este tipo de cosas, pero yo sé también por experiencia que el trabajar en lotes da muy buen resultado porque estar centrado dentro de la misma actividad te evita esa dispersión. Entonces, bien, si tú no tienes una fatiga mental importante y sientes que puedes trabajar mucho tiempo con un mismo tema, por ejemplo, haciendo resúmenes o trabajando una asignatura porque puedes quitártela de golpe o hacer resúmenes de golpe, pues también te recomiendo que pruebes a hacer esto así. Yo en el trabajo lo hago, por ejemplo, con los podcasts hoy estoy grabando varios programas, los grabo de golpe, porque me resulta más cómodo que ir semana a semana grabando un programa y demás. Me es más cómodo el dedicar una semana a plantear guiones, otra semana a grabar esos guiones y así me es mucho más rápido. Entonces, con el estudio pasa lo mismo. Insisto, depende de la fatiga mental que acabes teniendo. Puedes desarrollar
una fatiga por estar dedicándole muchas horas al mismo tema o a la misma actividad. Pero si no, prueba esto porque te digo que puede resultarte muy muy bien. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán en tus estudios. Además, en www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente desearte una muy feliz y productiva sesión de estudio, sobre todo muy organizada, y recordarte que nos vemos muy pronto en el próximo programa. ¡Adiós!